Henri Cartier-Bresson, en la batalla de Francia, fue apresado por los alemanes y pasó casi 3 años en un campo de prisioneros, del que logró escapar para seguir colaborando con la resistencia. Henri Cartier-Bresson nació en el seno de una familia burguesa el 22 de agosto de 1908 en la localidad francesa de Châteauneuf-en-Brie, a 30 kilómetros de París, aunque se crió en París. De pequeño, su tío Luis le enseñaba pintura, su gran pasión. Adornaba sus cartas con pequeños dibujos y llenaba sus cuadernos de bocetos, una pasión que conservó tras la muerte de su tío en la Primera Guerra Mundial. Después de terminar la escolarización básica, decidió seguir la carrera artística bajo la tutela de diversos artistas, entre los cuales le marcó especialmente André Lothier, un pintor y escultor cubista que despertó su interés por el arte contemporáneo. Sus cuadros más antiguos conservados son de cuando tenía 16 años y muestra una evidente influencia del pintor postimpresionista Paul Cézanne, cuya obra constituye el vínculo más poderoso y esencial entre los aspectos efímeros del impresionismo y los movimientos más materialistas y artísticos del fauvismo, el cubismo, el expresionismo e incluso la abstracción completa. A los 15 años compró su primera cámara, una Kodak Brownie Box, pero para él la cámara solo era una forma rápida de dibujar intuitivamente. Él seguía enfocado en la pintura. Hasta los 18 años pintó con regularidad junto a Jacques-Émile Blanchet y a Jean Connet. Con 18 años sus padres querían que ingresara a la escuela de administración de empresas para poder llevar la empresa familiar, pero suspendió varias veces el bachillerato y le dejaron ingresar a una academia de dibujo, donde conoció a los surrealistas franceses. Su orientación profesional dio un giro en 1929 de una manera inesperada. Se encontraba cumpliendo el servicio militar cuando fue puesto bajo arresto por haber cazado sin licencia, y en ese momento entró en escena Harvey Crosby, un escritor bohemio que había servido en la Gran Guerra y convenció al comandante para que dejara Cartier-Bresson bajo su custodia, puesto que ambos tenían interés por la fotografía. Crosby le dio su primera cámara y algunas lecciones de fotografía, que no iban a durar mucho, ya que Crosby se suicidó en 1929. Justo en ese año estaba en África realizando el servicio militar, le gustó y se quedó, como hacían otros amigos pintores como André Giguet, Louis Ferdinand Céline. En aquella época sus amigos eran pintores, no fotógrafos, y era costumbre pasar al menos una temporada en África. A los 22 años la fotografía le ganó la batalla a la pintura. Viajó a la Costa de Marfil, donde fue cazador, pero lo más importante de aquella época es que empezó a hacer fotografías y vivió su transición de pintor a fotógrafo. Cambió la escopeta por una Leica 3 con un Scimitar 50mm f2 y hacía uso de la hiperfocal marcada en el lente. Justo ese año, en 1930, se publicaron el libro Adget Photographe de París, el famoso fotógrafo topógrafo, documental que había fallecido 3 años antes. El trabajo de Eugene Adget hizo que se interesara por la fotografía. Le impresionó. En aquellos días fue cuando tomó fotografías de la gente de Dieppe. Él no editaba sus fotos. La fotografía, tal y como yo la concibo, es un dibujo, un croquis, a mano alzada, realizado con intuición, y no se puede corregir. Si se corrige, es como la foto siguiente. Y rechazó explícitamente usar el flash. Sobre todo, nada de flash. El flash no es la iluminación de la vida. Jamás lo utilizo, no quiero utilizarlo. Quedémonos con lo real, quedémonos con lo auténtico. La autenticidad es la más grande de las virtudes de la fotografía. En 1931 Cartier partió hacia Costa de Marfil, por aquel entonces colonia francesa, en el que sería su viaje iniciático como fotógrafo. Durante los meses que pasó en África sobrevivió como cazador, una actividad que según él le enseñó a moverse con discreción. A su regreso en Francia entabló contacto con otros fotógrafos que habían trabajado en el continente negro. Uno de estos era Martin Muschiezzani, un veterano fotoreportero especializado en tomas de acción, que le mostró la foto que había tomado de 3 chicos corriendo a orillas de un lago.
Esta imagen tuvo un impacto profundo en Cartier-Bresson, que en ese momento entendió que una fotografía podía fijar la eternidad en un instante y decidió dejar la pintura en favor de la película. En 1933 viajó a España, estuvo en Madrid, Valencia, Alicante y rodó por encargo un documental propagandístico en favor de la República, si bien nunca fue reconocido como cineasta. El documental se llamó España vivirá y movilizó conciencias a favor de la República Española. En 1934, con 26 años, viajó a México y vivió en el Distrito Federal varios meses. La mayoría de las personas con las que se relacionaba asiduamente estaban muy involucradas en la lucha revolucionaria. En ese año 1934 en México sintió el deseo de realizar películas por su cuenta. Allí conoció al fotógrafo mexicano Manuel Álvarez Bravo, junto al cual expuso en 1935. Tenía 27 años. Esta muestra se expuso en Levy Gallery de Nueva York junto a las fotos de Walker Evans, padre de la fotografía documental norteamericana, solo 5 años mayor que él. En ese año, 1935, en Estados Unidos aprendió los rudimentos de la cámara de cine en una cooperativa de documentalistas muy influenciado por las ideas tanto políticas como estéticas soviéticas, y reunidos en torno al fotógrafo y cineasta norteamericano Paul Strain, padre de la fotografía directa. Realizó su primer cortometraje. En 1936, a su regreso a Francia, procedente de México y Estados Unidos, estaba más radicalizado. Participaba con regularidad en las actividades de la Asociación de Escritores y Artistas Revolucionarios y empezó a trabajar para la prensa comunista. Durante ese año 1936 fue ayudante de dirección de su amigo cineasta Jean Renoir en las películas La vida es nuestra y Una partida de campo. Jean Renoir fue uno de los cineastas que abrió camino de la revolución del cine francés y europeo. Se dice que antes trabajaba con Renoir, lo intentó sin éxito como asistente de George Wilmer Platz y luego con Luis Buñuel. En 1937 realizó su primer fotoreportaje de éxito, La coronación de Jorge VI de Inglaterra, que destacó entre los demás fotógrafos por el enfoque que le dio. No tomó fotos del rey, sino de la multitud que lo victoriaba, que a su parecer constituía la esencia del acontecimiento, un principio que se lo caracterizó durante su carrera. Para este mismo año, a sus 29 años, se casó con Ratna Mohini Eli, una bailarina indonesa de Java con la que compartió 30 años de amor. En 1938 volvió a ser el ayudante de dirección de su amigo el cineasta Jean Renoir en la película La regla del juego, que se estrenó en 1939. Esa película, según algunos críticos, se trata de la película mejor hecha. Hasta el inicio de la Segunda Guerra Mundial trabajó para la CE-Soil, el periódico del Partido Comunista Francés, en el que coincidió con dos reporteros que iban a ser sus compañeros durante muchos años, David Simin y Robert Capa. También experimentó con el cine como asistente de Jean Renoir en las películas sobre la Guerra Civil Española al servicio del Banco Republicano. En 1939 estalla la Segunda Guerra Mundial y Cartier-Bresson fue reclutado en el cuerpo de fotografía y película que se encargaba de trabajos de documentación y propaganda. En la batalla de Francia fue apresado por los alemanes y pasó casi 3 años en un campo de prisioneros, del que logró escapar para seguir colaborando con la resistencia. Aparcó por un tiempo la fotografía en favor del cine realizando el reportaje del retorno sobre los prisioneros y desplazados. En 1946 viaja a Nueva York para preparar su primera exposición en el MoMA a principios del 47, momento en el que empezó a colaborar con la revista Harper's Bazaar. En mayo del 47 funda Magnum, la primera agencia de fotografía cooperativista, donde los fotógrafos mantienen los derechos de sus fotografías y deciden por sí mismos a dónde viajan. Así se repartieron el mundo entre ellos: Capa y Shin, Europa; George Roger, África y Oriente Medio; Cartier-Bresson, Asia. Dicho y hecho, en agosto del 47 abandona Nueva York rumbo a Asia. Su primer destino fue la India. Allí, 6 meses después de llegar, pudo fotografiar las últimas horas de vida de Gandhi, antes de ser asesinado en enero del 48, y pudo documentar su funeral.
Después de viajar a Birmania, donde recibe el encargo de ir a China para cubrir un reportaje para Life, registró los últimos días del Kuomintang, el Partido Comunista Chino, que tuvo que refugiarse en Taiwán. En octubre del 49 fotografió la independencia de Indonesia, después Sumatra, Bali, Singapur, Malasia y Sri Lanka, y volvió al sur de India en marzo de 1950 antes de regresar a Francia a través de Pakistán, Irán, Irak, Siria y Líbano, con un pequeño rodeo por Egipto. En verano del 54 tenía 46 años, se convirtió en el primer fotógrafo en el 47 en fotografiar la Unión Soviética. Se dice que Magnum cobró a Life una pequeña fortuna por esas imágenes. Al final de la década de los 50 y a lo largo de los 60 se sucedieron las exposiciones, los libros y los encargos internacionales, la más notable la de París en 1955. Fue el primer fotógrafo en exponer en Louvre, pero la aventura terminó ahí. En 1967, a los 59 años, se divorció de su mujer Ellie tras 30 años de matrimonio y 3 años después, en 1970, se casó con la joven fotógrafa Martine Frank, 30 años más joven que él. En 1972, con 64 años, tuvo a su primera y única hija, Melanie. La paternidad le quitó las ganas de viajar. En esa época de los 70 ya no quería recibir encargos de reportajes y cada vez estaba más descontento con la agencia que fundó, Magnum. Consideraba que Magnum se estaba alejando cada día más del espíritu que mantuvo su creación, por lo que se retiró de los asuntos de la agencia en 1974 a los 66 años y se dedicó a organizar sus archivos, vender sus revelados y hacer libros y exposiciones. Pintaba y dibujaba, hacía fotos de paisajes y retratos con su Leica. A partir de 1973 se dedicó con preferencia al dibujo. Murió el 3 de agosto del 2004 a los 96 años.